Bienvenidos. La verdad que hace tiempo que me estoy peleando con una cosa que la gente parece que no termina de entender, entonces digo, ¿cómo podemos solventarlo? Así que lo que vamos a plantear es cómo se pueden hacer UVs, ¿vale? Cómo funcionan las UVs y cómo deberíamos plantearlas para, en progresión, irlas entendiendo. Yo creo que el ejemplo que funciona mejor es básicamente, si es lo que tengo abierto, vale, sí. Recordar nuestra clase del colegio cuando nos explicaban geometría, ¿vale? Geometría básica nos traían, pues eso, papeles para recortar y a partir de ahí nosotros formamos figuras geométricas. Todas las figuras geométricas, o por lo menos las más conocidas o las principales, se basan en el funcionamiento. Me caen cosas. Se basan en el funcionamiento de las Vs. Las Vs al final lo que queremos es plasmar en una visión bidimensional como queremos que quede un objeto tridimensional. Por tanto, creo que son un gran ejemplo para entender mejor cómo funciona este proceso. Entonces vamos a utilizar un proceso, ¿vale? Un proceso. Vamos a utilizar una sistemática, ¿vale? De objetos que van a ir como subiendo un poco la dificultad para entender mejor ese proceso, ¿vale? Ese desplegado de Vs. Primero de todo, si clicamos Shift A, podemos ver nuestras primitivas. Las primitivas por defecto ya tienen unas Vs, por tanto podemos mirar cómo están funcionando estas Vs para entender mejor cómo se tendrían que desplegar. Entonces vamos a ir, por ejemplo, con un plano, ¿vale? Nos vamos a venir aquí para ver las Vs que ya tiene estructuradas nuestra geometría base. Un plano como tal está abierto, es como si fuera una hoja de papel. Por tanto, nosotros tenemos una normal que va en la dirección hacia afuera, ¿vale? Para ver las normales en Blender, nos venimos por aquí. Venimos aquí y decimos Face Orientation. Nosotros sabemos que tenemos una normal, en este caso va en vertical, y luego tenemos otra que sería la inversa a la normal. En un motor de videojuegos se vería invisible, transparente, ¿vale? Solo tenemos una normal. Nuestros objetos tridimensionales lo que queremos es que todas nuestras normales vayan hacia afuera. Tendríamos aquí el plano. El siguiente que veríamos sería el cubo, ¿vale? Que sería una forma geométrica. Lo mismo que decíamos antes, en este caso no vemos que tenga ninguna cara roja. ¿Por qué no tiene ninguna cara roja? Porque ninguna de las caras va hacia afuera, ¿vale? Entonces todas las normales de nuestro objeto van hacia afuera. Si nosotros entramos a Edit Mode, ¿vale? Que dentro con tabulador, si nos recordemos que aquí arriba tenemos el menú para pasar de Object Mode a Edit Mode, aquí podemos ver cuál es su desplegado. Este desplegado sería el desplegado de un cubo. Pero si por ejemplo nos vamos aquí, que tengo este PDF muy bonito que he sacado una web, ya pondré los links y todo, podemos fijarnos que aquí el desplegado del cubo es exactamente igual. La única diferencia es que aquí nos añaden estas solapas que utilizaremos en nuestro mundo real, ¿vale? Para que se sostenga la figura y se mantenga unida. ¿Qué es lo que sucede? Dentro de nuestro espacio de Vs no necesitamos esa parte, ¿vale? Ese espaciado para sostenerlo. ¿Por qué? Porque esto es digital y no lo necesita. Directamente ya nos lo va a mantener unido. Siempre y cuando la geometría no está abierta, no volvemos a desplegar y bla, bla, bla. Bien, estas serían las del cubo. Después tendríamos el círculo. El círculo como tal es solo geometría, por tanto no serviría. En todo caso sería como el plano y entraremos en cosas un poquito más raras. Pero bueno, vamos con la esfera. La esfera, por su lado, ¿vale? Hacerla... No tengo un patrón, ¿vale? Para hacerla en 3D. En 3D, perdón, en 2D. Pero si entramos, vemos que aquí nos ha hecho un pequeño desplegado. Un ejemplo que suelo utilizar con este caso son los mapamundi, ¿vale? Que es lo que utilizaron ahí para explicármelo. Bien, estamos acostumbrados a cuando vemos el mapamundi, ¿vale? Donde, bueno, la Tierra, a verlo desplegado de esta manera, ¿vale? Que sería plano. ¿Cómo podemos hacer esto? En realidad la Tierra es esférica, por tanto, ¿cómo podemos hacer esta forma? Hay varias formas de desplegarlo, ¿vale? He encontrado unas imágenes interesantes, como por ejemplo, para entender mejor cómo está funcionando esto, que sería esta de aquí. Nosotros tenemos el mapa como si fuera una esfera. Pero lo que vamos a hacer es plantearlo como si en realidad fuera un cilindro. Vamos como a hacerle esa deformación. Y lo que estamos haciendo en estas representaciones planas sería como eliminar un poco esas tapas superiores que al final tienen una información de los polos que no nos está aportando nada. Por tanto, sería como una proyección cilíndrica de lo que sería esta esfera, que por defecto sería la que veríamos aquí, ¿vale? Básicamente las tapas le hacen unos pequeños cortes, no es exactamente esta. Esta sería la que utilizaríamos para convertir la figura en papel en esfera, que sería esta de aquí, ¿vale? En caso del mapa mundi, ¿vale? Lo que tendríamos son las separaciones, ¿vale? Por cada uno de los meridianos y luego le añadiríamos ese triángulo final que es el que forma esa esfera, ¿vale?
Esto es lo que nos hace ese desplegado de esfera. Y luego vemos que hay otras formas de representar la Tierra. Quiere decir que hay otras formas de desplegar. En este caso, se busca utilizar los meridianos también, pero manteniendo los continentes lo más claros posibles en la distribución mundial. Y otra que también me parece muy interesante es el tema de que en realidad la Tierra, otra forma de desplegarla sería partirla en dos semiesferas. Sería como si chafáramos el globo terráqueo y de esta manera tendríamos desplegadas dos piezas. Por ejemplo, aquí podríamos comprobar cómo quedaría si hacemos de una forma u otra. Por ejemplo, lo que decía ahora, ¿no? Nosotros tenemos la representación que sería está hecha como por meridianos, intentando que solo la deformación quede ahí. Si por ejemplo le hacemos un corte justo en la parte central, ¿no? Aquí, tal, le digo, vale, hazme un corte justo aquí. Y desplegamos. Automáticamente tenemos esas dos esferas que veíamos aquí. Entonces, a partir de esto podemos ver qué otros desplegados podríamos hacer. Lo mismo que estamos planteando en las imágenes estas que veíamos, podríamos coger la tapa superior, la tapa inferior como si de un cilindro se tratara, y lo que nos quedará, aparte de marcar estos dos, será añadirle un corte en vertical que nos añada o que nos permita desplegar ese cilindro. ¿Eh? Porque si venimos por aquí, claro, hemos llegado al cilindro, que lo vemos luego, pero si vemos el cilindro, al final son dos tapas y una parte central. A partir de esto, si lo desplegamos, veremos cómo nos estaría quedando esta especie de mapamundi. Aquí tenemos un problema, es el tema de la deformación, ¿vale? Muchas veces cuando tenemos mucha información le cuesta mucho representarla, entonces seguramente necesitamos añadir algún corte más para simplificar un poco esa información o ese desplegado. Entonces poco a poco le añadiríamos cortes para intentar que, lo que te pase, para intentar que ese desplegado tenga o esté lo menos tenso posible y se distribuya mejor la información lo máximo. ¿Vale? Vemos que aún así nos sigue manteniendo y tal. Sería ir añadiendo cortes hasta que el desplegado sea lo más sencillo. Pero una esfera suele ser como el objeto más complicado a la hora de desplegar por lo que decimos, ¿vale? Porque que quede todo bien repartido de una forma proporcional suele tener sus inconvenientes. Como comentaba, el siguiente que veremos será el cilindro, ¿vale? El cilindro directamente ya vemos que es la parte central con un corte lateral, porque si no, no se podría abrir nuestra figura, y las dos tapas separadas. Siempre cuidado que tanto arriba como abajo son engones. ¿Dónde lo podemos comprobar? Pues si nos venimos aquí en nuestro documento, vemos aquí que sería la proyección cilíndrica. Eh, Luego podríamos venir por aquí, tenemos por ejemplo el cono. El cono básicamente lo que nos va a hacer va a ser un corte en la base, y a partir de ahí nos va a hacer esta representación. Para poder hacerlo mejor nosotros, aquí, aquí no, aquí podemos buscar algunos ejemplos de cono y vemos que necesitaríamos, por ejemplo, otro corte, ¿vale? Vertical para que el desplegado quedara de la mejor manera posible. Por tanto, podríamos imitarlo. Vendríamos hasta aquí, le añadiríamos un corte y desplegaríamos. Entonces podríamos ver cómo, bueno, vale, es que se ha quedado sin este de aquí, porque no sé, de forma manual. Y bueno. Aquí vemos cómo la información se ha desplegado bastante más, con bastante detalle. Luego, por ejemplo, también es interesante entender un poco la diferencia entre, por ejemplo, estos dos, ¿vale? Una pirámide cuadrangular viene a ser un cono, es exactamente igual, lo que pasa es que cuando hablamos de geometría, en la cuadrangular tenemos solo 4, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esto, por ejemplo, aquí, para ver cómo estaría funcionando y en qué afecta? Vamos a hacer lo mismo, Shift y aquí vamos a generar un cono. Pero las características del cono nos tiene que dejar, que pone 32, ¿vale? Vamos a poner 4. De esta manera tenemos una pirámide cuadrada. Si nos centramos aquí, nos hace un poco el mismo desplegado de antes. Pero nosotros vemos que si le añadimos un corte transversal, podremos indicarle para que nos haga ese desplegado, ¿vale? Este de aquí, y tenemos que añadirle este otro de aquí. Para que nos quite la tapa inferior. Y desplegamos. Vemos que ahora esta figura ya tiene menos tensión. ¿Cómo podemos comprobar la tensión? ¿Vale? Si por ejemplo nos venimos aquí, vamos a activar el Show Materials, ¿no? Aquí, el Display Stretch, ¿vale? Aquí vemos que hay tensión, ¿vale? Que el cono tiene tensión. Entonces, si aquí lo desplegamos, vemos cómo hemos eliminado toda la tensión, la máxima tensión que hemos podido eliminar de esta figura. Igual que nos pasaría también, seguramente, si ponemos un cono, tenía 32, ¿no? Por defecto.
Y vemos, aquí tiene tensión, a lo mejor no tanta, pero se va concentrando la tensión sobre todo en la punta. No sé si se aprecia, espero que sí. Entonces, si nosotros le añadimos los cortes, este de aquí como el de la tapa inferior, vemos cómo ya se ha perdido toda esta tensión que se estaba acumulando hacia el vértice, ¿vale? Hacia la punta, se está desvaneciendo, se está rebajando. Entonces, con esto tenemos que ir trabajando las diferentes partes y piezas para ir liberando un poco más esa tensión.